previas, básicamente en relación a la circulación, nosotros tenemos que considerar dos aspectos importantes. Inicialmente que las circulaciones están separadas, están divididas, ¿no? Una circulación mayor y una circulación menor. Eh, si bien la circulación mayor presupone un porcentaje de tiempo en cuanto a volumen y flujo mayor que la circulación menor, tiene funciones diferentes, ¿no? Entonces, la circulación mayor, si bien se encarga de establecer una perfusión adecuada para los tejidos, la circulación menor se encarga exclusivamente del intercambio gaseoso a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, al ser una función específica de los pulmones, el porcentaje como un CL de positiva es de alrededor del 9-10%, es significativo, ¿no? Entonces, en cuanto a los componentes de la circulación mayor, evidentemente tenemos a las arterias mayores, las arterias menores, arteriolas, perdón, capilares, vénulas, venas y venas mayores o venas sistémicas. Este circuito, como en todo lo que vamos a ver, es un núcleo básicamente de presión. Todo lo que tiene relación con la circulación está dada por presiones de mayor a menor presión. Entonces, la fase arterial y la fase venosa tienen como sistemas funciones diferentes, como vamos a ver el día de mañana, pero ahora como una introducción, la fase arterial, si bien proporcionalmente un porcentaje en una determinada unidad de tiempo, tiene un porcentaje menor de volumen sanguíneo, genera mayor presión y un flujo más rápido. Y la parte venosa, el sistema venoso, denominado también de capacitancia, tiene un porcentaje mucho mayor comparativamente con el sistema arterial, pero a menor presión y obviamente con un flujo pasivo, es decir, más lento, ¿no? Entonces, como vamos a ver posteriormente, esta diferencia de presión es vital para la circulación fisiológica, en condiciones fisiológicas. Entonces, algo que también es importante considerar es en este contexto es la superficie transversal. La superficie transversal, aunque pareciese ser, por dar un ejemplo, como se ve ahí en la diapositiva, la aorta tiene 2.5 centímetros cuadrados. Se considera una arteria grande, una arteria mayor, que maneja presiones altas, básicamente transmitidas directamente a la presión ventricular izquierda, comparada con los capilares que pasan en 1000 veces esta superficie transversal, es decir, más o menos una persona estándar, 2500 centímetros cuadrados. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros ponemos los vasos lado a lado y medimos una superficie transversal, por la cantidad de capilares que tenemos, obviamente, a diferencia de la aorta, que es única, los múltiples capilares generan esta diferencia de superficie transversal. Este hecho es muy importante porque precisamente una de las funciones principales de la circulación es, como habíamos mencionado, mantener una presión de perfusión adecuada en los tejidos. ¿Esto para qué? Para aportar nutrientes, oxígeno en todo caso, y recabar sustancias de desecho. Algunas otras funciones como la pulmonar o capilares pulmonares, específicamente para el intercambio gaseoso, como hemos mencionado, pero también los capilares a nivel renal, que tienen una alta presión, este capilar que permite un filtrado adecuado. Entonces,
en ese sentido, la importancia que tienen los capilares para esta función es vital, porque es precisamente ahí donde se lleva el fin objetivo de la circulación. Sin embargo, ahí tenemos una fórmula de velocidad de flujo. La velocidad es directamente al caudal, es directamente proporcional al caudal y es inversamente proporcional a la superficie transversal. ¿Esto qué significa? Que en vasos que tienen superficie transversal menor, la velocidad es mayor, porque eso es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué pasaría en los capilares que tienen una superficie transversal mucho mayor? Precisamente la velocidad es mucho más lenta, ¿no? Precisamente para generar esto. De todas maneras, si bien se considera una velocidad estándar alrededor de 30 centímetros segundo en arterias mayores, a nivel capilar, esto se reduciría, ¿no? En términos netos, entre 0,5 a 1 milímetro por segundo, ¿no? Entonces, si bien los capilares tienen una longitud corta, sí es un tiempo demasiado breve para que esto se lleve a cabo, ¿no? en dichos capilares. Obviamente que el volumen de capilares que tenemos es mayor, por lo tanto esta necesidad fisiológica estaría siendo satisfecha. La siguiente, por favor. En relación a la presión como tal es diferente a distintos niveles de lo que es el circuito. Este circuito que es en serie, ¿no? Que inicia en las aurículas, obviamente a baja presión. Los ventrículos inicialmente, antes del periodo eyectivo, como se ha visto en clases previas en el ciclo cardíaco, tiene una presión básica de 0 y que luego se eleva hasta vencer la presión sistólica, ¿no? Independientemente del valor. Eso es muy variable, pero tiene que vencer la presión diastólica para poder obtener una presión sistólica posteriormente. Entonces la curva de presión a nivel de la aorta obviamente no regresa o no desciende hasta 0, precisamente porque tenemos la válvula sigmoidea aórtica que evita que la sangre retorne al ventrículo. Por lo tanto, la presión basal aórtica no es la misma que la presión ventricular básica, ¿no? Entonces, este es un hecho importante porque esto precisamente permite una presión arterial media, ¿no? Que permita una presión arterial media, que sí sea adecuada para perfundir los tejidos a distal, ¿no? Pero como ven, a medida que va avanzando alrededor de arterias de mediano y pequeño calibre hasta llegar a los capilares, obviamente la presión tiene que disminuir, porque la presión capilar efectiva, la presión de filtración neta, en la mayoría de los tejidos está alrededor de 15 a 17 milímetros de mercurio. Como habíamos mencionado, hay alguna salvedad con la presión de perfusión renal, que sí necesita alta presión capilar para la filtración glomerular, que es alrededor de 60 milímetros de mercurio. Entonces, este descenso en la presión llega hasta más o menos 30 milímetros de mercurio en la metaarteriola, previo al capilar, permite presiones netas de filtración a nivel capilar, que son fisiológicas para permitir el intercambio de nutrientes y recaudo de desechos y CO2 principalmente. Es entendible que la fase venosa tenga a nivel de las vénulas, tenga una presión definitivamente menor que la metaarteriola, básicamente llega hasta 0 para permitir el flujo unidireccional, y a nivel de miembros inferiores, principalmente la presión venosa
y en bipedestación puede incrementarse inclusive hasta 100 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la circulación eh, como contexto en un contexto de una circulación en serie, es muy variable a nivel de cada tejido, ¿no? La mediación y el control del flujo capilar por tejidos es diferente, ¿no? Entonces, como vamos a ver posteriormente en clases sucesivas, para evaluar tanto presión arterial como pulso, debemos considerar que no todo el organismo funciona de la misma manera, inclusive la autorregulación es diferente, ¿no? Entonces, la presión venosa, obviamente en miembros inferiores, sí necesita consolidar mayor presión para que permita el retorno venoso adecuado, pero de igual modo, cuando está llegando a venas principales, la presión se va haciendo cada vez menor hasta llegar prácticamente a cero, que es la presión de la aurícula derecha. Entonces esto garantiza el retorno venoso al corazón para que este funcione como bomba. De todas maneras, la función del sistema venoso es básicamente de capacitancia, ¿no? De reservorio. Entonces es algo que es importante de considerar, baja presión y como reservorio. Entonces, los principios de la circulación, como vemos, están basados en el control local del flujo por parte de los tejidos. De algún modo es independiente al gasto cardíaco. El gasto cardíaco está relacionado directamente a la función del corazón como bomba. Y un tercer componente, que es el de la presión arterial, que la presión arterial, si bien está interrelacionada con los otros dos principios, también tiene una autorregulación específica y este, con mediadores tanto en agudo como a mediano plazo, que permiten que esta autorregulación se mantenga en márgenes estrechos para que en un contexto fisiológico no existan variaciones importantes o graves de la presión arterial, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la relación entre presión, flujo y resistencia? Como sabemos, la presión no es nada más que una fuerza, ¿no?, que ejerce la columna sanguínea sobre la pared vascular que la contiene en un momento determinado, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas tres variables son variables que van a llevarse en el tiempo, son variables que siempre las tenemos que tener las tenemos que considerar y tener en mente, precisamente porque así es como se comporta el sistema circulatorio. Entonces, más que una presión específica, tenemos un gradiente de presión, es una diferencia de presión. Del punto 1 al punto 2 necesariamente debe haber una diferencia de presión. El punto 1 debe tener mayor presión que el punto 2 para generar flujo. Y la resistencia no es nada más que el impedimento del vaso en relación al contenido, en este caso flujo sanguíneo, que también está consolidado como un factor importante para el control y regulación de la presión arterial. Entonces, en este sentido, el relacionar estas tres variables hace que nosotros podamos contemplar distintos escenarios en los cuales nos enfrentaremos en la parte clínica en años posteriores y así en el ejercicio de la medicina como tal, independientemente del área en la que nos enfoquemos. Tener este engrane básico es sumamente importante, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a establecer que esto se rige por leyes, ¿no? Entonces, la ley de Ohm es una ley muy importante de la hemodinamia. Es una ley física, voltaje es igual a amperaje por resistencia, cuya analogía en la fisiología médica hace que lo que nosotros consideremos como voltaje sea la diferencia de presión,
amperaje del flujo y la resistencia, ¿no? Entonces, podemos decir, según la ley de Ohm, que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional, es decir, la recíproca de la resistencia. A mayor diferencia de presión, mayor flujo, y a mayor resistencia, menor flujo, ¿no? Entonces, obviamente en el contexto del cuerpo humano y del sistema circulatorio específicamente, debemos considerar tanto las variables de flujo como las modificaciones algebraicas de dicha fórmula, como la diferencia de presión, que es directamente proporcional al flujo por la resistencia, y que la resistencia, pues a su vez, es directamente proporcional a la diferencia de presión, pero inversamente proporcional al flujo. Eso significa que si tenemos zonas de hiperflujo, o sea, con mucho flujo, presuponemos que las resistencias están bajas, ¿no? Es una consideración fisiológica basada en una ley, es decir, esto sí o sí se toma como cierto, ¿no? Es algo comprobado. La siguiente, por favor. Entonces, hablando del flujo, evidentemente la medición puntual en el ambiente clínico del flujo en el día a día, en lo práctico, y ha evolucionado mucho, más de 40 años, es la documentación de velocidades mediante Doppler, ¿no? Los estudios de Doppler que funcionan en relación a cristales basados en el principio de este efecto, hace que el ultrasonido enviado por medio del transductor de estos equipos puedan generar una respuesta al chocar con los eritrocitos, y mediante este se pueda medir la velocidad de este flujo, ¿no? Entonces es una medición objetiva que se tiene actualmente. Para principios de consolidar diagnósticos hemodinámicos es fundamental, ¿no? Entonces, el flujo no es nada más que el volumen de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación por una unidad de tiempo. En este sentido, como vemos en la diapositiva, originalmente tenemos dos líquidos que no fluyen. En el panel B tenemos lo que se denomina velocidad parabólica, aerodinámica, o flujo laminar, también es conocido, en un corte longitudinal del vaso. Podemos ver claramente que las áreas que están cercanas al vaso precisamente generan mayor resistencia porque están en contacto con la pared del vaso. En tanto que la columna que está en el interior del vaso fluye en contacto con el mismo líquido, ¿no? Con el mismo contenido sanguíneo. Entonces eso precisamente hace que la resistencia sea menor. Por lo tanto, la velocidad central será mayor, la velocidad del flujo será mayor que la velocidad a nivel periférico porque existe resistencia, ¿no? Y algo que también se debe considerar es que la circulación en el cuerpo humano presenta o presupone muchas modificaciones en su tránsito habitual. Y eso fisiológicamente genera zonas de turbulencia, ¿no? Como se muestra en el panel C. Entonces, en la turbulencia se pierde el flujo laminar, se hace caótico, la velocidad puede tender a disminuir en relación al tiempo, y esto básicamente por una ecuación que es el número de Reynolds, que lo tenemos ahí, que también es importante considerar, principalmente las variables directamente proporcionales de velocidad y diámetro, y la indirectamente proporcional, la recíproca, que sería la viscosidad del fluido, ¿no? Tenemos una tercera variable que es directamente proporcional, que es la densidad. Varía muy poco en relación al agua, la densidad de la sangre. Entonces, tanto la velocidad como el diámetro del vaso principalmente son las variables principales que van a generar una modificación en relación al número de Reynolds, que mientras mayor es este número, mayor es la turbulencia, ¿no? Entonces,
vasos que tienen cambios de velocidad muy altos, precisamente son los que generan turbulencia. Por decir, el origen o raíz de la arteria aorta, ¿no? Que tiene, cuando se abre la válvula sigmoidea de la aorta, y se transmite la presión desde el ventrículo izquierdo a la, a la columna sanguínea por medio de la aorta, la velocidad es alta, ¿no? Entonces ahí genera turbulencia. Obviamente cambios de diámetro, es decir, vasos sanguíneos que van de menor a mayor calibre generan turbulencia. Por ejemplo, las venas sistémicas, al llegar a la aurícula derecha, hay un incremento en el radio del continente y eso genera turbulencia, ¿no es cierto? O la llegada de las venas pulmonares a la aurícula izquierda también genera turbulencia, ¿no? Esto en condiciones fisiológicas. También hay condiciones patológicas que pueden generar modificación del flujo y generar turbulencia, es decir, perder el flujo laminar aerodinámico. Por ejemplo, en pacientes que tienen anemia, ¿no? La viscosidad en la anemia, a comparación de un paciente que tiene un hematocrito normal, como disminuye la densidad, o mejor dicho, la viscosidad, al disminuir la viscosidad, pues el número de Reynolds aumenta, ¿no es cierto? Entonces, a menor viscosidad, mayor turbulencia. Entonces, precisamente eso debe tomarse en cuenta, por ejemplo, en casos de anemia, que tenemos pacientes que generen turbulencia, inclusive pueden escucharse soplos, ¿no? Que como habíamos visto en clases previas, el origen del soplo es básicamente basado en turbulencia, ¿no? En modificación del flujo laminar o un flujo turbulento. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de resistencia, es inevitable o es hablar de conductancia, porque son dos términos que van de la mano. Como ya hemos visto, la resistencia no es nada más que el impedimento que tiene el continente para que el flujo del contenido sea libre, ¿no es cierto? Habíamos visto la fase parabólica del flujo laminar aerodinámico en condiciones fisiológicas. Nuevamente, todo lo que vamos a mencionar es en condiciones fisiológicas, presupone de origen una determinada resistencia y que esta se puede medir. Por ejemplo, tenemos que la resistencia puede medirse en dinas segundos sobre centímetro a la quinta potencia. Esta es una unidad de resistencia que se maneja habitualmente en la práctica clínica y que tenemos variables a considerar para poder establecer su valor. Por ejemplo, ahí tenemos un valor de 1333 por milímetros de mercurio en presión ¿sí? del vaso, dividido entre el flujo, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, la resistencia es directamente proporcional a la diferencia de presión y es indirectamente proporcional al flujo, ¿no? Entonces, por eso la variante presión está arriba y en el denominador está el flujo en milímetros por segundo. Entonces, considerando de que se tiene dado un ejemplo de una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio y que la velocidad por segundo es de 100 milímetros por segundo, tendríamos una unidad de resistencia periférica, del inglés PRU, de 1, ¿no es cierto? 100 milímetros de mercurio sobre 100 milímetros segundo de flujo, daría 1 por 1300, más o menos un valor aproximado de 1300, en condiciones fisiológicas, de 1300 líneas segundo sobre centímetro de la quinta potencia, ¿no? Entonces, esta es una unidad. Como habíamos visto, las presiones a nivel pulmonar de la circulación menor son más bajas en relación a la
a las resistencias vasculares periféricas de la circulación mayor o sistémica, están alrededor de la quinta parte aproximadamente, ¿no? En condiciones normales. Obviamente que eso es muy variable, como se habían visto en clases previas, el hecho de la presión pulmonar en habitantes nativos de altitudes, que viven en altitudes mayores a los 1500 metros sobre el nivel del mar, presuponen un cambio en esto, una adaptación fisiológica que se hace. Y algo que es vital y que vamos a considerar cuando hablemos de circuitos en serie y en paralelo, es precisamente el concepto de conductancia. La conductancia es la recíproca, es decir, es la inversa de la resistencia. Entonces, ¿esto qué hace? Que permite considerar que zonas de alta resistencia tienen baja conductancia, ¿no? Y zonas de baja resistencia tienen alta conductancia. Entonces, la conductancia siempre está en función de la resistencia que tenga un vaso determinado. Entonces, en ese sentido, el considerar a la resistencia como una variable, ya no en relación al flujo ni a la diferencia de presión, sino a un radio o un diámetro determinado, presupone que consideremos otro tipo de fórmulas que nos permitan ensamblar, engranar el comportamiento de la hemodinamia en el cuerpo humano, complementando a la ley de Ohm. Entonces, en ese sentido, la conductancia se ha considerado como análoga a un diámetro o un radio a la cuarta potencia, ¿no? Entonces, esto lo explicamos a continuación. La siguiente, por favor. Entonces, el ensamblar o complementar, mejor dicho, el concepto de conductancia, lo que teníamos previamente en la ley de Ohm con un flujo, presión y resistencia, especialmente la ley de Poiseuille. Esta ley nos permite adoptar mayores variables, inclusive considerar el contexto de la turbulencia que se había visto en el número de Reynolds, para poder tener una fórmula de algún modo, por decirlo de algún modo, más completa. En el panel de la izquierda podemos ver en la parte superior, en A, precisamente lo que habíamos mencionado en relación a conductancia, ¿no es cierto? Obviamente, pues, en nominal tenemos comparativamente 3 vasos, 1, 2 y 4, con diámetros 1, 2 y 4 nominales, que generan una determinada presión, como ejemplo, ¿no? Entonces, en el vaso superior tenemos un valor nominal de 1, que daría un flujo de 1 milímetro por minuto, ¿no? Entonces, en ese sentido, para generar la comparación y que hablábamos en relación a la conductancia, a la cuarta potencia, pues no habría mucha diferencia cuando la variable es 1, pero en el vaso que está abajo o debajo, que tenemos 2, su cuarta potencia son 16, ¿no? Entonces, de 1 a 16 ya es considerable, y el incremento en el diámetro del vaso fue nada más de una unidad. Si duplicamos la unidad original, ¿sí?, tenemos el vaso del medio, pero si duplicamos la del vaso del medio, que es de 2, y tenemos 4, ¿sí?, tenemos 256 mililitros por minuto, que es la cuarta potencia de 4. Entonces, los cambios pequeños a nivel del diámetro del radio de un vaso generan cambios importantes a nivel del flujo. Entonces, el diámetro del radio de un vaso es trascendental para poder entender cómo los tejidos pueden modificar el flujo local mediante
la autorregulación. Entonces, esto es algo que vamos a ver también en clases sucesivas. Tenemos como objetivo final, principal, el poder explicar tanto los mecanismos agudos a corto plazo y los de mediano plazo de la presión arterial. Entonces, todos estos conceptos van a ser de mucha importancia cuando lleguemos a esos capítulos. Entonces, esta ley, si bien explica el comportamiento global a nivel de todo el sistema circulatorio, tiene como punto cardinal el involucrar a la conductancia, ¿no? a lo que se tenía en la ley de Ohm, en la ley de Reynolds, ¿no? Entonces, la conductancia es una de las características principales que tenemos en estos parámetros. La previa todavía, por favor. En relación a la fórmula de la ley de Poiseuille, tenemos que el flujo o caudal es directamente proporcional a la diferencia de presión, ¿sí? A la diferencia de presión, al radio, a la cuarta potencia, es decir, en otras palabras, a la conductancia, y es inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud del vaso. Es decir, vasos que fluyen con una mayor diferencia de presión y con un mayor radio van a tener un mayor caudal. Y al revés, vasos sanguíneos que tengan mayor longitud y mayor viscosidad van a tener un menor flujo o caudal, es decir, volumen minuto o volumen tiempo. Entonces, esta fórmula se adecua a muchos comportamientos clínicos del día a día. Entonces, es importante considerar todo lo que hemos visto. Ley de Ohm, número de Reynolds, concepto de conductancia y la ley de Poiseuille. Estos cuatro conceptos, estas dos leyes, son sumamente importantes para poder consolidar el conocimiento que vayamos a obtener acerca de presión arterial y pulso, ¿no? La que sigue, por favor. Lo que habíamos mencionado en cuanto a resistencia, las resistencias en los circuitos vasculares pueden ir en serie, como es son los vasos arteriales grandes, medianos, hasta llegar al capilar, y que el capilar, a través de la vénula y el sistema venoso, llegan hasta el corazón. Precisamente funciona en serie. Entonces, la sumatoria de resistencias genera la resistencia total, ¿sí? La sumatoria de resistencia, ¿sí? Como vemos en el panel A. R1 más R2 más R3 será la resistencia total. Sin embargo, cuando tenemos circulación en paralelo, como está en el panel B, que se ve mucho en porciones terminales capilares, en las cuales hay disgregación de los capilares para llegar a zonas distales, a tejidos distales, la circulación ya no es en serie, o sea, se desprende del circuito que conocemos y la circulación se hace en paralelo. Entonces, cada circuito en sí es independiente en relación a la resistencia. Entonces, la resistencia ya no se considera en serie, sino la resistencia se considera en recíproca. ¿Eso qué significa? En conductante, ¿sí? Lo que más nos interesa cuando la circulación en paralelo es la conductancia. Entonces, será recíproca. 1 sobre resistencia total. Entonces, consideramos que estas zonas tienden a ser de menor resistencia precisamente para llegar a perfundir tejidos distales. Esto es algo fisiológico y que se presenta en organismos sanos, ¿no? Entonces, la diferencia entre resistencia en serie y en paralelo es la conductancia, ¿no? La siguiente, por favor.
Entonces ya casi para finalizar, una de las últimas diapositivas, tenemos una de las principales variantes de la sangre, es precisamente el hematocrito, ¿no? Pacientes anémicos versus policitémicos, ¿no? Entonces, obviamente, como habíamos consignado, ahí tenemos en el panel de la derecha, tenemos una relación hematocrito y velocidad, ¿no? Entonces, como vemos la velocidad, eh, o mejor dicho, la viscosidad, ¿no? Como vemos ahí el hematocrito en relación a la viscosidad, tiene en una persona normal, tiene un ascendente, ¿no? Una pendiente, alrededor de 40 de hematocrito, que es normal, digamos, en la costa, en la altura es un poco mayor, pero obviamente si tenemos un incremento en la viscosidad, como habíamos mencionado, al incrementarse el hematocrito, hará que el flujo sea más lento, ¿no? El caudal de flujo sea más lento, el volumen por minuto sea menor, a diferencia de hematocritos menores, ¿no? Hematocritos menores, al disminuir la viscosidad, como vemos por debajo del punto 40, es una pendiente descendente. Al disminuir la viscosidad, la velocidad incrementará, es decir, el caudal. Entonces, porque en el contexto clínico, pacientes anémicos y policitémicos los tenemos todo el tiempo, y considerar cómo es el flujo minuto que tengan estos pacientes es importante. Inclusive hay pacientes que tienen anemia y tienden a hacer volúmenes o gastos cardíacos elevados, con la consecuente falla cardíaca, y al revés, pacientes policitémicos que tienen resistencias elevadas, que tienen tiempos prolongados en capilares, que generan desaturaciones importantes, ¿no? La siguiente, por favor. Ya para terminar, la presión la presión arterial media en relación al flujo sanguíneo, y la presión arterial como tal, tienen una autorregulación muy estrecha, ¿no? Entonces, como vemos en el panel de la izquierda, más o menos entre 50 hasta 70 milímetros de mercurio, y hasta los 150, 170, existen, son límites muy estrechos de autorregulación. En cuanto la presión arterial empieza a bajar, los mecanismos vasoconstrictores que vamos a ver en clases sucesivas establecen un margen de autorregulación muy estricto, y que vuelven a la normalidad cuando estamos entre esos niveles de presión, ¿no? Entre más o menos 70 a 170 milímetros de mercurio. Por encima, definitivamente tenemos que considerar el órgano como tal. El sistema nervioso tiene tiene mecanismos de autorregulación mucho más estrictos que otros sistemas, pero sí, la mayoría de los tejidos se comportan en este rango, ¿no? Fisiológico. Y en el panel de la derecha podemos ver precisamente pacientes o tejidos que se consideran fuera de autorregulación, es decir, tejido experimental y algunos vasos colapsables que tenemos, los menos que tenemos en el organismo, que fuera de una autorregulación y siendo sometidos o inhibición o estimulación simpática, modifican lo que se denomina presión crítica, ¿no? La presión crítica de cierre, es decir, en el momento en el que colapsan, ¿no? Entonces, obviamente con estimulación simpática necesitan presiones
arteriales mucho mayores para llegar al punto crítico de cierre, es decir, al colapso, ¿no? Entonces, si no tuviésemos autorregulación, como está en la eh, con la línea azul, que inicia en 0, en 20, perdón, y no tuviésemos autorregulación, una inhibición o una estimulación simpática sí modificaría grandemente el comportamiento hemodinámico de todo el organismo, ¿no? De tener un colapso básicamente en 0 hasta tener un colapso en un margen alto como de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, de no existir autorregulación, simplemente la constitución del, del, del sistema circulatorio no existiría, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda acerca de este capítulo, alguna duda o comentario, por favor, háganmelo saber. Ok, muchas gracias. Entonces, mañana vamos a